Y ahora en este momento pues tenemos nosotros el placer de contar con la presencia en nuestros estudios del ingeniero geólogo, el señor Osiris de León, quien además es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Y desde hace semanas venimos dándole seguimiento a la situación del posible desvío o la realidad de desvío, porque aparentemente las imágenes ya han comprobado que pese a que el gobierno se mantiene el discurso de que por la vía diplomática se estaría buscando solución a esta situación, los hechos demuestran que ya se ha empezado el desvío del río Masacre hacia territorio haitiano y ya agricultores del lado del territorio dominicano han empezado a evidenciar los posibles daños que a su producto, a la hidrografía dominicana, pues se podría estar haciendo esta situación. Ingeniero, nosotros más que complacidos de que usted esté con nosotros en nuestros estudios, ya una persona bastante cercana a la familia New Horizons. Complacido yo, Ana, de que tú y Foundry hayan tenido la cortesía de convocarnos en la mañana de hoy para conversar de un tema que es importante para presente y para futuro en las relaciones dominico-haitianas, porque es un tema que no va a terminar solamente con el masacre, va a continuar, luego se te presentará con el río Artibonito, que es mucho más extenso y más caudaloso, y luego te va a seguir con el río Pedernales, que es el que está en el extremo sur. Lo que quiere decir que la solución que República Dominicana diplomáticamente e hidráulicamente busque ahora será aplicable para el caso del Artibonito y para el caso del río Pedernales. Hay una situación delicada que Haití la está manejando como un ensayo. Si el ensayo le resulta, lo continúa. Si República Dominicana acude al artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje, que se firmó el 20 de febrero de 1929, entonces Haití, que es firmante de ese acuerdo con República Dominicana, además que hay un tratado de aguas transfronterizas que ha sido firmado por todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En consecuencia, un río transfronterizo, tuyo y mío, ni es tuyo ni es mío, es compartido. Eso implica, conforme al Tratado de la ONU y conforme al tratado particular entre Haití y República Dominicana, que para cualquiera de las dos partes hacer uso de esas aguas hay que sentarse a la mesa, planificar cuál es el uso, qué volumen de agua tú necesitas, cuáles días necesitas esa agua y en qué horario tú necesitas esa agua, para entonces yo hacer lo mismo para mis productores. Si bien es cierto que tú tienes productores en Juana Méndez que demandan agua, lo cual es válido, yo tengo productores en Dajabón que están ahí en Sánchez, tengo 1000 productores, pero yo tengo también a Manzanillo. Si yo derivo el agua hacia Juana Méndez, dejo a Manzanillo sin agua. Tiene un doble componente. Primero, el componente social. Dejo a la gente de Manzanillo sin agua porque ese es su único río, no hay más. Segundo, el componente ambiental. Yo tengo un manglar en la desembocadura del río Masacre, en Manzanillo, que depende de esas aguas para garantizar que el agua es un medio costero marino donde se mezcla el agua dulce con el agua salada. Por tanto, tú tienes una fauna característica y una flora característica que tú no puedes impactarla simplemente porque un país quiera hacer uso de esa agua, porque el propio tratado establece que la protección del ecosistema es responsabilidad compartida de las partes. En consecuencia, República Dominicana tiene todo derecho, legítimo derecho, de decir no. Y es lo que se está haciendo. Decir no. Si Haití insiste, tiene la desventaja de que el río Masacre, Foundry, nace en Loma de Cabrera. Y muere nace también en territorio aquí. dominicano y muere en territorio dominicano. Ellos se están aprovechando un meandro que el río hace hacia el lado haitiano, justo en la zona fronteriza entre Dajabón y Juana Méndez. Pero eso no le da propiedad del río porque hizo un meandro. Porque el río, y así se establecen los acuerdos transfronterizos, cruza la frontera de lado y lado, porque hace meandros. Es normal. Un río en su cuenca media y en su cuenca baja hace meandros. Por tanto, no es un trazado rectilíneo que tú lo puedas seguir. De ahí que en la zona de Dajabón y Juana Méndez, en lugar de seguir todo ese serpenteo del río, lo que se hizo fue trazar una línea recta. Esa línea recta te deja el río Masacre del lado de Juana Méndez, del lado de Haití. Eso no implica propiedad del río. Y ahí es donde alguna gente en República Dominicana se ha confundido. Dice, no, pero ese río está del lado de ellos. No. Está del lado de ellos porque es un río transfronterizo
que va y viene de país en país, pero está definido como un río compartido y que las dos partes están obligadas y convocadas a discutir en una mesa de diálogo técnica el uso que se le va a dar sin desvío del agua y sin contaminación del agua. Y eso está claramente escrito y Haití tiene que cumplir al pie de la letra con ese texto. Entonces tú entiendes que ellos lo que están haciendo es un ensayo a los Hitler con el rearmamento. Déjame empezar rearmándome, a ver qué pasa. Entonces invado Polonia, déjame ver qué pasa. Y voy chin a chin, caminando. O sea que ni los mulitos en Pedernales se van a salvar ni el río Los Mulitos en Pedernales se salvaría. De este proceso. Mañana te diría que el río Mulito, que es la cabecera del río Pedernales, ajá, también ellos lo pueden intervenir porque pasa por por una Haití, zona limítrofe, claro, entre ambos países. Pero así como tú tienes el río Jordán, que ni es de Israel, claro, ni es de Jordania, ni es de Siria, ni es de ni Palestina, Líbano, sino de todos, aquí tú tienes el río Pedernales, tienes el río Artibonito y tienes el río Masacre, que es compartido, pero los nacimientos de los tres ríos están en República territorio dominicano. En consecuencia, uno lo pudiera bloquear allí. Claro, tú puedes hacer una presa y en la cabecera del río Masacre y se lo seca. Automáticamente secas el caudal que va hacia Juana Méndez, lo derivas hacia tu territorio hasta que la otra parte entienda entre en razón. Que entre en razón. O sea, creamos el muro hasta que se crea. Hasta que la otra parte entienda que es mucho mejor un mal arreglo que un buen pleito. El muro de Berlín lo ponemos ahí hasta el 91. Lo ponemos ahí hasta que ellos decidan entender que hay un tratado firmado, que no lo firmaron los actuales, es verdad, pero es un tratado que se extiende en el tiempo. Se va más allá de las autoridades firmantes, porque no tiene que ser ratificado por cada nuevo gobierno de cada país, sino que sigue válido para la posteridad. Y esa es una obligatoriedad de ambas naciones, respetar ese acuerdo. República Dominicana lo respeta. Fíjate tú que República Dominicana tiene 4 proyectos de presas en el río Artibonito. El Corte 1, el Corte 2, Pedro Santana y Joca. Y te lo digo con la propiedad que me da el haber participado en los estudios de los 4 proyectos de presa. Haberle hecho al INDRI las evaluaciones pertinentes y habérselas hecho a la OEA, que me convocó en 1995 para que le evaluara la posibilidad de ejecutar presas. Y no se han hecho porque sobre ese mismo río Haití tiene una presa que es la presa de Peligre, que es su única presa. Haití argumenta, con cierta razón, en los foros internacionales, que si se hace esa presa, que si se hacen las presas del lado dominicano, su presa de Peligre se quedaría seca y en consecuencia estaría la muerte social de un conglomerado humano que depende de esa presa. Eso ha hecho que República Dominicana lleve con cierta lentitud el desarrollo de esos proyectos de presa en la cuenca Macasí-Artibonito, en el entendido de que hay que llegar a un consenso entre las partes. Y esos acuerdos que ya datan desde 1929, ¿no? Con tanto tiempo que ya ha pasado, con el cambio incluso hasta demográfico y de territorio que hemos tenido, ¿hay posibilidad legal de que en medio de estas circunstancias puedan ser reajustados o ajustados quizás a lo que hoy en día son las necesidades evidenciables? Mira, las necesidades son entendibles, pero son entendibles para ambas partes, Ana, porque si bien es cierto que Juana Méndez ha crecido más de lo que ha crecido Dajabón y la presión social por el acceso al agua escasa es mayor en Dajabón, en Juana Méndez que en Dajabón, eso implica considerar el tema. Ya anteriormente yo he tenido que ir a Haití con fricciones por el tema del agua, porque en los años 98 y 99 había grandes proyectos de riego en la zona norte de Haití, al noroeste de Juana Méndez, en la zona de Limonade, donde uno de nuestros gobiernos construyó una universidad para facilitar la educación superior en Haití, que es la zona entre el Grand Rivière du Nord y el río Trou du Nord. Ahí se necesitaba agua, pero los dos ríos estaban secos y siguen secos. Entonces, vinieron aquí a República Dominicana, buscaron asistencia técnica, fuimos allá, exploramos el subsuelo con resistividad eléctrica, identificamos un paleocauce y ahí emplazamos 2 pozos y obtuvimos 1.200 galones por minuto. ¿Qué implica eso? Que con esa agua resolvimos el problema sin tener que acudir a una fuente superficial, como es el caso del río Masacre. En este caso, Haití está convocado a hacer lo mismo.
que explore la parte norte. Inclusive hemos planteado que el gobierno dominicano, libre de costo, puede ayudarle a Haití en esa tarea, porque tiene al INDRI, tiene al INAPA, tiene a consultores locales que pueden ir sin ningún pago, sin ninguna remuneración, trabajar una semana en la identificación de las características del subsuelo y decirle, mira, aquí tú tienes posibilidades, aquí, y hacer los pozos. Una vez hechos los pozos, ya tienen el agua. Eso te iba a preguntar, porque por ejemplo el caso de Israel, que mencionaste ahorita, el río Jordán, ellos no se alimentan de agua de río, o sea, es por pozo que se pueden sostener. Y lo mismo sucede en el noroeste de México y en muchas otras zonas del globo terráqueo, donde en definitiva tú no puedes asumir que vas a tener por pozo, incluso, por río. Incluso República Dominicana, nosotros estamos abocados a una gran decisión, yo me imagino más pronto que tarde, sobre el tema de una planta de desalinización, porque aquí en definitiva no vamos a tener suficiente agua en la corteza terrestre para nosotros alimentar 15 millones de habitantes eventualmente que tendría la República Dominicana. Y vamos a tener que, como otras islas del Caribe, someternos a potencialmente una planta de desalinización. Entonces, ¿por qué no hacer en Haití un gran proyecto de pozos tubulares en el subsuelo que garanticen el reverdor de toda esa franja montañosa y demás de Haití, y que ellos eventualmente puedan tener una producción agropecuaria viable? Mira, Franklin, tu planteamiento es totalmente válido y yo lo corroboro. Pero Haití lo sabe desde hace mucho tiempo. Claro. Cuando Al Gore publicó su libro, An Inconvenient Truth, una verdad incómoda, claro, puso de manifiesto que si había un país que mostraba su frontera desde el espacio, era República Dominicana, porque en su frontera con Haití, el lado dominicano estaba reverdecido y el lado haitiano estaba gris por una deforestación total. No era parcial, era total. Absoluta, sí. Era el momento en que, eso en voz de un vicepresidente de Estados Unidos acudiera de inmediato a darle asistencia técnica y económica a Haití. Y que el país vecino norte de Estados Unidos, que es Canadá, que también es muy amigo de Haití, también acudiera en solidaridad con Haití y con la frontera. Estados Unidos, a apoyar. Es decir, una iniciativa de Estados Unidos donde se suma Canadá y se suma Francia. Hay suficientes recursos en esos tres países como para reforestar toda la zona montañosa, claro, toda la región fronteriza, y hacer todos los pozos necesarios para captar del subsuelo toda el agua subterránea que está almacenada. Tú has puesto un buen ejemplo, Israel. A mí me tocó trabajar en el periodo 81-83 en el Plan Nacional de Investigación, Aprovechamiento y Control de Agua Subterránea de República Dominicana. ¿Sabes quién era que dirigía ese proyecto? Tahal Consulting Engineer, la empresa israelita más famosa explorando agua subterránea. Y el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, contrata a la Tajal para que venga a la República Dominicana a ejecutar ese proyecto. Y nos contratan a nosotros como la contraparte técnica local en la exploración de agua subterránea. ¿Qué hace Israel? Israel, en toda esa zona desértica que tiene pozos de 1.500 metros de profundidad. Y aquí a veces nos quejamos cuando un pozo tiene 40 y 50 metros de profundidad. Así es. Y ellos tienen pozos de 1.500 metros de profundidad. Eso es 1,5 kilómetros de profundidad. Extraen el agua y te ponen a reverdecer el desierto. Tú te vas, por ejemplo, a la zona de Egipto, y te lo digo porque lo he visto, he subido allá arriba a la zona de Asuán, el Alto Asuán, la zona de Abu Simbel, donde se desmontó el templo de Abu Simbel para ponerlo más alto, para poder darle paso a la represa de Asuán, del Alto Asuán, y tú ves la diferencia entre el desierto y el agua. Mientras tú estás en el desierto hay un sol candente y todo marrón a gris, pero desde que tú llegas a la periferia de la presa todo está verde. Todo está verde. Ahí se da todo porque hay agua. Por tanto, esas tres naciones que son Estados Unidos, Canadá y Francia pudieron perfectamente ayudar a Haití a producir eso que se ha producido a Israel. Israel es uno de los principales exportadores de frutas para Europa en un desierto. ¿Por qué? Porque saca agua del subsuelo. Pero Egipto hace lo mismo. En consecuencia, si Egipto e Israel, que son países vecinos en el norte de África, han podido desafiar el desierto de Sahara y sacar el agua del subsuelo, Haití
lo puede hacer porque las condiciones en Haití son mejores que en el desierto de Sahara. Es mucho Lo que menos ha la faltado profundidad. ha sido voluntad Correcto. de las naciones amigas de Haití de darle la mano económicamente, tecnológicamente, para que ellos puedan hacer campos de pozos para sus proyectos. Ahí viene mi último desafío, Osiris, con relación a esto, y es que yo soy de la tesis de que es la República Dominicana la que tiene que garantizar la solución del problema haitiano. De acuerdo contigo. No Porque va, somos los que tenemos el conocimiento y la tecnología. no, y Tenemos la además, experiencia. somos los mayores afectados Sí. de aquel atraso. Sí, somos ¿Entiendes? afectados del Nosotros atraso. no podemos, o sea, nosotros no nos podemos dar el lujo de tener 10 millones de personas que sean los más pobres del hemisferio. Claro. Para nosotros Ejerciendo presión para desplazarse sobre para acá. nosotros, claro. Una presión en todos los sentidos. Entonces nosotros deberíamos de lograr nosotros garantizar ese empuje geopolítico, ese empuje social que se requiere y técnico y hasta desde el punto de vista financiero y ser nosotros los que nos adueñemos del progreso y el desarrollo de la comunidad haitiana. Y no Así podemos permitir que, porque grandes amigos los canadienses no lo han demostrado. No. Qué pena, no lo han A demostrado. la hora de la real necesidad, No lo ha han habido demostrado. una ausencia total de solidaridad. No lo han demostrado. Y ellos tienen que Ni demostrarlo. siquiera con el terremoto lo demostraron. Pero mira, Ni siquiera. Mira, yo llegué a Haití horas después del terremoto. Y cuando yo llegué a Haití, te puedo certificar frente a un notario público que ayuda internacional solamente estaba un avión de la Fuerza Aérea Venezolana que había enviado 50 bomberos y la Defensa Civil de la República Dominicana. Nadie más estaba ahí. Nadie más. Y te lo digo porque yo estaba ahí y recorrí todo Haití en helicóptero. Nos fuimos desde aquí en un helicóptero para hacer transmisiones, para radio, para televisión, fotografiar para los periódicos, cubrir toda la zona, explicarle por qué había tanto daño y qué comenzar a hacer de inmediato en los planes de rescate. Y te puedo decir que no vi ahí a Estados Unidos, ni vi ahí a Canadá, Ni Francia, vi ahí a nada. Francia en ese momento. Tiempo después sí llegaron, pero te puedo decir una cosa, y te lo voy a decir sin ningún sonrojo. Me avergoncé cuando vi que la ayuda de Estados Unidos era 4 helicópteros Apache Dando vueltas. sobrevolando todo el tiempo, quemando todo el combustible del mundo, mientras la gente Muriendo. nos acosaba en la calle pidiendo botellitas de agua porque la gente, Foundly, Ana, se estaba muriendo de sed. De sed. ¿Qué haces tú con 4 helicópteros Apache quemando combustible, Lleno de misiles, gastando millones de dólares cuando la gente abajo se te está muriendo de sed? Luego resultó, ¿sabes qué? Que cuando se hizo la contabilidad de la ayuda de Estados Unidos, de cada dólar que Estados Unidos envió para Haití, 75 centavos fueron gastados por el ejército sobrevolando la zona. ¿Qué sentido tiene? Bueno, ¿Qué ante, sentido tiene? mío. ante esta ausencia de liderazgo, ingeniero, en el sentido internacional, ¿no? Para brindar ayudas a Haití históricas, ante necesidades históricas, en esta situación de diplomacia internacional, de derecho internacional, en la frontera con el tema del agua, ¿qué pudiera estar sucediendo? O sea, ¿cómo pudiéramos ver que el desenlace de esto, de continuar en fracaso, lo que aparentaría ser hasta el momento la conversación diplomática entre ambas naciones? La conversación diplomática, Ana, tiene que estar sustentada obligatoriamente en una conversación hidráulica y no a la inversa. ¿Cuánta agua tenemos? Si tú tienes solamente 3 metros cúbicos por segundo transitando por el cauce del río Masacre, tú no puedes permitir, por más acuerdos diplomáticos que se puedan establecer en estas conversaciones, sacar 2 o 3 metros cúbicos por segundo para el lado haitiano, porque te deja sin agua Claro. el lado dominicano. No da. Entonces, si yo tuviera 91 metros cúbicos por segundo en el Masacre, como lo tengo en el Yuna, yo no tendría problema en que tú me le saques 2 o 3 metros cúbicos por segundo para ese canal. ¿Por qué? Bueno, porque mira, está bien que tú quieras donar sangre en la Cruz Roja, pero eso no da derecho a que te saquemos 10 pintas. Te sacamos una, pero no 10. Entonces tú no puedes sacarle al río Masacre Lo que todo no tiene. el caudal que lleva, porque lo vas a dejar seco y te afecta a la sociedad y te afecta al medio ambiente. Por tanto, esas son las variables que tienen que primar en el acuerdo. Y aunque se haga vía la Cancillería tiene que sustentarse en los principios técnicos que rigen la hidráulica regional. Entonces eso quiere decir, en pocas palabras, que al día de hoy se ha hablado del tema, pero no se ha hecho una consulta técnica o no se Todavía tiene. no, todavía no. Eso Yo es. sí he fijado posición pública sobre Sí. el tema.
lo he puesto en mi artículo de prensa, lo he puesto en mis cuentas de redes sociales, para que mañana no se argumente desconocimiento. Ya. Muchas veces tú publicas las cosas no en ánimo de querer estar presente, sino que mañana no te diga la autoridad, a mí nadie me dijo nada de eso. Si me lo hubieran dicho, yo hubiese tomado otra No, pero decisión. eso se cae de la mata que Cancillería tiene que auxiliarse del INDRI. Obligatoriamente. Y de ¿verdad? Obligatoriamente. O sea, eso es obligatorio. Tres instituciones tienen que darle la mano obligatoriamente a la Cancillería. INAPA. El INDRI, como tú dices, el INAPA y el Ministerio de Medio Ambiente. Claro. El Ministerio porque es la institución rectora del INDRI. El INDRI es una dependencia que si no está conectada directamente, pero sí está adscrita al Ministerio de Medio Ambiente. Tanto así que el presupuesto del INDRI sale a través del Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, ahí tú tienes dos instituciones que van de la mano. Y le sumas el INAPA, que es quien tiene la obligatoriedad de servir el agua potable en la comunidad de Dajabón. Y que tiene que estar identificando fuentes para, y esto es importante, demandas presentes y futuras. Tú no tienes derecho a comprometer el agua de mañana, gente que viene creciendo hoy día y que mañana va a demandar más agua de la que está demandando hoy. Tú tienes que hablar en función de esa demanda que tú vas a tener para los próximos 15, 20, 25 años. Un último temita, Osiris, en estos 4 minutos que nos quedan, porque no puedo perder la oportunidad. ¿Cuál es el daño que tenemos nosotros, los habitantes de la ciudad de Santo Domingo, con una nueva planta que se instaló ahí en el río Sama? Mira, tú sabes que hay una resolución del Ministerio de Medio Ambiente del año 2016 que manda al saneamiento del río. Se comenzó sacando de ahí todo lo que eran los desguazaderos de barcos, los astilleros, todo eso. Era una lucha que traíamos desde hacía muchísimo tiempo. Esa resolución, que es la 14, creo que es la 14-2016, manda ese saneamiento. En consecuencia, yo entiendo que muchas veces, por un tema de Estado y por un tema de crisis de energía, tú sabes que tenemos un sistema eléctrico nacional interconectado que normalmente tiene déficit en la producción de energía de bajo costo. No déficit en sentido general, sino energía barata. Porque energía es como yo digo siempre, un maestro de escuela primaria, tú no puedes llevarlo a comer al restaurante Vesubio todos los días porque su presupuesto no le alcanza. Claro. No es que no haya comida en el Vesubio, su presupuesto no le alcanza. Aquí tú tienes una capacidad de generación de 3.500 megavatios y una demanda de 2.250. Por tanto, tú tienes más de 1.000 megas en exceso, pero es una energía cara, que el país no la puede comprar. Tú no se la puedes vender a Gualey, a Guachupita, a la Ciénaga, a la Sursa, a los Guandules, porque no tienen la solvencia para pagar esa energía cara. Por tanto, tú tienes que poner en línea la energía más barata. Bajo ese criterio y en el entendido de que esa planta fue transformada para trabajar de gasoil a gas, que es más barato el gas, evidentemente, porque el millón de BTU en gas te puede costar $3, el millón en BTU en carbón te puede costar $1, pero en gasoil en esos momentos te estaba costando 7, 8, 9, $10, dependiendo de cómo fluctuaba el precio del petróleo en el mercado internacional. Creo que lo que el Ministerio de Medio Ambiente trató de buscar fue un plazo que la parte afectada no le argumentara mañana en un tribunal, tú me has violentado mi derecho. Pero yo creo que ya nos hemos pasado del tiempo prudente, del tiempo reglamentario, ya no debe estar ahí, no esa planta, ningún tipo de interferencia en el cauce del río Sama, porque los ríos no son para eso. Está bien que después de un terremoto o después de un huracán, tú pongas una planta flotante por 45 días, por 60 días, por 90 días, para suplir energía bajo una situación de crisis, de emergencia. Este no es el caso. En consecuencia, creo que ya el plazo venció y he planteado también de manera formal en diferentes medios que me han consultado al respecto que ya es tiempo de que esa planta... Entonces, pero es peor, no es que venció el plazo para una planta, ahora tenemos 2. Sí, porque entonces bajo ese esquema están trayendo una planta nueva para ampliar su capacidad sobre la base de que si tú me dijiste que me fuera y yo te dije dame un plazo, me quedé ahí, ahora yo traigo otra planta para que tú me alargues el plazo. Porque me vas a dar un plazo nuevo para una planta nueva y realmente así no funciona el sistema. Pero esto exactamente, o sea, tenemos un río tan contaminado que la barcaza esta que vino a limpiarlo se dañó. Se dañó. Porque eso no estaba diseñado para recoger. Sí, eso no estaba diseñado para recoger nevera y para recoger. Y estufa vieja. Y estufa vieja, ¿entiendes? Y todo eso fue lo que encontró en el río. Entonces, para colmo, ahora le ponemos 2 plantas. Claro, para calentar más el agua y que se acabe de morir todo lo que hay ahí. Yo lo he planteado públicamente, soy partidario de que se remueva
toda intervención que esté en el río y que sea ajena a los fines hidráulicos del río. Entonces necesitamos que Medio Ambiente venga acá para que nos responda esa parte. Osiris, muchísimas gracias. No nos queda más tiempo. Muchísimas gracias para la comunidad de New Horizons. Un honor tenerte por acá. Y obviamente que todos nuestros alumnos y todos los alumnos que tienen que ver con educación privada en República Dominicana, pues se preocupen por estos temas, porque son los temas de nación que a nosotros realmente nos van a afectar hoy y mañana.